Me vine al centro de la capital, la zona norte, la zona más linda, para hablar con Martín Tetaz, un economista, diputado de la Nación. Explica muy bien todo lo que es la economía, su visión política, así que seguramente este mano a mano le va a encantar. Martín, contame un poquito cuándo pensaste por primera vez en los números, en la economía, en la matemática, en el dinero que te llevó después a convertirte en economista, ¿no? Mira, siempre desde chiquitito tuve cierta habilidad con los números, me gustaba hacer cuentas en el aire, cuando era muy chiquito la diversión de mis viejos y de mi familiar era... Hacer números, sí, hacer juegos de números. Cuentas, de esas cosas que yo ahora hago con los chicos míos, ¿no? ¿Tus padres tienen relación con las matemáticas? No, nada, nada. Economía, Mi vieja abogada, mi viejo escribano, nada que ver. Y después sí, yo era pibe cuando empecé a militar en el radicalismo y fueron los últimos años de Alfonsín. Y no le iba bien en la economía, entonces yo dije, oh, me tengo que hacer fuerte, quiero entender esto que le pasó a Alfonsín, que le está pasando a Argentina, que no vuelva a pasar una cosa así, no entendía nada de lo que estaba pasando, quería poder entender la inflación, los problemas que tenía Argentina. Mirá, ahora pasaron prácticamente ese momento, qué sé yo, del 89 te estoy hablando, y bueno, pasaron 30 años y siguen los mismos problemas en Argentina. Siguen los mismos problemas. ¿Por qué en la Argentina tenemos este problema crónico, esta enfermedad crónica que se llama inflación, déficit y que no nos permite crecer en definitiva, ¿no? Porque los políticos se entretuvieron buscando chivos expiatorios del problema que nunca hacían que ellos tuvieran que recortar, que nunca hacían que ellos tuvieran que dejar de emitir y dejar de usar. Es relativamente fácil para un político tener la maquinita, porque entonces las presiones políticas se resuelven levantando. Imprimiendo. Sí, che, imprímale. Viene un gobernador y te pide más, viene un intendente, te pide más, vienen los gremios, todos piden, ¿viste? Debe ser jodido ser presidente porque estás en un lugar donde todos te piden. Pero la tarea de ser presidente en general, en cualquier país del mundo, generalmente es decir que no. El 99% de las veces. Claro, porque no es tuya. Porque no hay recursos, claro. No es recurso propio, no es la mía. Son limitados además los Claro. recursos. Entonces, pero cuando vos tenés la maquinita, ¿cómo le decís que no? Vamos, no estás empoderado para decir que no, porque te van a decir, pero escúchame, si imprimiste 3 billones, ¿qué te cuesta imprimir 100.000 más para mí? ¿Ningún político puede decir no? ¿O se le inestabiliza la situación y lo tienen que desplazar? Menem en los 2 primeros años quiso hacer la misma pantomima, pensó que podía seguir con la joda y tuvo una hiperinflación. Todos se acuerdan de la hiperinflación de Macri, de Alfonsín, pero nadie se acuerda de la hiperinflación de Menem, ¿no? Y Menem tuvo su hiperinflación. Y ahí giró 180 grados, fue a buscarlo a caballo, puso la convertibilidad y la convertibilidad implicaba que ya no podías emitir más. Entonces ahí fue el primer gran gesto. El segundo, mirá, de manera increíble, fue el de Remes Lenikov. Remes que hizo 2002. Remes hizo un ajuste brutal en la economía. Entonces, ese ajuste brutal le dejó servido en bandeja a Néstor después cuando asume la posibilidad de tener prácticamente 4 años sin tener que hacer ningún recorte, sin tener que hacer al contrario, ya le habían hecho todo el proceso de ajuste. Entonces él, pero Néstor, a pesar de todo, mantenía la disciplina fiscal. Es decir, cuidaba mucho, se levantaba todos los días, preguntaba cuánto recaudamos, miraba cuánto estaban gastando. Digamos. De hecho, tuvo superávit. Sí, tenía obsesión por estar ordenado. Entonces, esa obsesión por estar ordenado fiscalmente le hizo muy bien a la Argentina 2003, 2004, 2005. Se empezó a perder en 2006 y 2007, hasta que llegó Cristina y dijo, a mí todo esto no me importa, lo único que me importa es la política, imprimamos, gastemos lo que tengamos que gastar. Entonces, en concreto, ¿la economía de un país es viable si vos tenés prudencia fiscal, no imprimís, usás los recursos de los impuestos de la gente, en definitiva, de manera responsable? ¿Y quiénes son, digamos, los gobiernos que hacen eso? Repasemos un poquito. Vos mencionaste a Alfonsín, vos sos un radical, sos alfonsinista. Más atrás te llevo otro radical, Fuilía.
no terminó su mandato, económicamente tampoco estaba bien la situación. Generalmente No le fue tan mal, Elías. Lo que después se vio cuando se revisaron los datos de la ¿sí? historia es que hubo una construcción mediática y sobre todo los grupos muy concentrados, cercanos a los militares, Sí. que querían derrocar a Elías porque enfrentó intereses de los laboratorios. Particularmente del sector sí, farmacéutico. pero realmente... Económicamente no era mala No, la al gestión contrario. de Elías. Después lo que se vio es que la economía con Elías había crecido a tasas superiores a las que venía creciendo Bueno, antes. es un Había mandato, mantenido sí. los niveles de inflación, no los había bajado, pero los había mantenido. No. Pasemos de Ilía a Alfonsín. Sí, económicamente, digamos, no fue buena la gestión de Alfonsín. Pero porque también es terminó con cierto, hiperinflación. eso es cierto, eso es verdad, indudable. Pero mucha gente no se acuerda o no sabe que Alfonsín asumió con 650% de inflación. O sea, en el último trimestre del 1983, en ese trimestre El proceso había, militar le dejó la hiperinflación. le dejó una inflación que hoy para todos los cánones nuestros sería una hiper. Está bueno. 650%. Sí, una línea para entender y para que entienda la El gente mundo, que nos está viendo. el mundo quebrado, las tasas de interés del 18%, México había colapsado y había defaulteado en el 82, toda América Latina en default y sin financiamiento, los precios de los alimentos, de los productos que vendíamos nosotros al mundo, en los precios más bajos de la historia, equivalente a una soja de hoy de $100. Digamos, imagínate cómo estaría este gobierno con una soja de 100. Eso es lo que le tocó a Alfonsín. Después, por supuesto, acertó con la convocatoria de Surruil y la idea del Plan Austral, eso fue un giro a la razonabilidad, por decirlo de alguna manera, y después, entre las condiciones más errores propios, desembocó en un mal manejo de la economía, sobre todo en los últimos 2 años, que todos conocemos, que no terminó bien. Bueno, sigamos repasando. Me explicaste Ilía, me explicaste Alfonsín, explícame de la Rúa, el tercer gobierno radical que tampoco termina. De la Rúa agarró la momia podrida de la convertibilidad, ¿no? Esa era una momia podrida. Desde que en el Pero 99... me acabas de decir que la convertibilidad era buena. Sí, para bajar la inflación. Para bajar la inflación, altamente efectivo. No hay un remedio más efectivo que dolarizar la economía para bajar la inflación. Hay un poquito de inercia, que fue lo que le pasó en el 91 o 92 a Argentina, pero en el 93 ya no teníamos inflación. Entonces, muy efectivo para bajar la inflación. Pero te deja atado a una moneda que no es la tuya. La convertibilidad o la dolarización son el mismo bicho, ¿no? Distintas cepas del mismo bicho. Todo dólar. Te deja atado al dólar. Y entonces, ¿qué pasó en el 99? Devaluó Brasil. Brasil pegó una devaluación brutal en enero del 99. Y ahí Argentina quedó completamente descolocado. En el 99 las empresas empezaron a irse a Brasil. Hubo un éxodo masivo de empresas a Brasil. Empezó a subir el desempleo, empezó a caer la inversión. Los números de Argentina, que estaban muy al filo, los números fiscales de Argentina, bueno, Argentina empezó a tener déficit de vuelta porque no tenía recursos, porque se había frenado la economía. Los inversores empezaron a ver que Argentina no tenía salida y se empezaron a ir. Cuando tenés una caja de conversión, el modelo que tenía Argentina monetario, la salida de los inversores es equivalente a una política monetaria contractiva. Te seca de la plaza, te deja sin billetes y sin plata. Y por lo tanto, sin plata en la economía entró en una recesión formidable de la cual no pudo salir nunca. Y de la Rúa tampoco estaba bien, no era el de la Rúa que había sido senador más joven de la historia, jefe de gobierno, era un de la Rúa que tenía algunos problemas de salud, que no estaba del todo bien. Y la alianza política que lo llevó de la Rúa al gobierno. La renuncia de Chacho Álvarez. La renuncia de no Chacho terminó Álvarez también lo afectó mucho, entonces la alianza era muy endeble también. Digamos, Macri heredó la década ganada. Viste que el kirchnerismo se ocupa de decir eso. La década ganada son en realidad 8 o 9 años entre el 2002, octubre del 2002, Sí. que empieza a crecer la economía, y noviembre del 2011, diciembre del 2011. Desde ahí la economía está estancada. Crece un año, cae el otro, crece un año, cae el otro. 4 años antes que la suma ya venía mal la economía. Sí, Que es el segundo mandato de Cristina. Además venía acumulando Cristina. Vos acordate que Cristina pierde 2009 y cuando pierde la elección de 2009 decide empezar con los desequilibrios. Entonces dice, bueno, el dólar no se mueve, pero teníamos 25% de inflación. Entonces acumula en 2 años 53% de atraso cambiario. Ni Martínez Dios hizo un atraso cambiario tan grande. Hay que plata dulce. Con esa plata dulce gana las elecciones del 2011. Pero después que ganó el 2011 y todo el mundo dijo, bueno, ahora sí va a corregir el dólar, va a devaluar, pone el cepo en 2011. Ahora, vos lo que me estás diciendo es que en todos los ejemplos, la política, digamos, está por encima de la economía. Sí. Vos podés venir con tu librito, el licenciado, Así el es. doctor Martín Tetaz viene con su proyecto para que la economía argentina funcione, y el político puede tomar toda una parte, nada, o a mitad de camino decir, bueno, cambiamos de librito, ¿no? Con lo cual, en definitiva,
vos tenés que hacer algo que sea técnicamente solvente, pero políticamente viable. Esto es importante, porque es condición necesaria que sea técnicamente solvente. Porque si vos tenés un gobierno políticamente... Bueno, Cristina 2011. Cristina 2011 no hay mejor ejemplo de un gobierno con todo el poder. Vamos, había ganado por un 54% de los votos. Tenía todo el poder. El famoso ahora vamos por todo, ¿no? Cristina en el 2011 pudo tener la Argentina que ella quiso tener. ¿Y qué eligió? Eligió el cepo, eligió mantener el atraso tarifario. Mirá si Cristina ahí en el 2011 hubiera dicho, ya está, ya gané. Le saqué 40 puntos al segundo. Voy a hacer las correcciones que tengo que hacer ahora. Había asumido con superávit, externo e interno. Había asumido con reservas. Había asumido con un dólar competitivo. Se gastó todo eso para poder ganar en el 2011. Bueno, ya está, había ganado, tenía todo el poder. Mirá si hubiera tenido una visión un poco más de largo plazo, Cristina hubiera dicho, no, vamos a hacer las correcciones ahora. Argentina hubiera sido otro, hubiera esquivado buena parte de las crisis que vinieron después. Se perdió una oportunidad. Ahora, el tema laboral es clave, siempre todos los gobiernos lo hablan. ¿Cuál para vos es el rol que tienen que tener los sindicatos en esto para que la economía funcione y al trabajador le alcance el salario? No, está bien. Yo creo que los sindicatos tienen un rol fundamental en defender las condiciones de trabajo de los trabajadores y tienen un rol artificial, producto de la inflación en Argentina. ¿A qué te referís cuando decís artificial? Que ningún país del mundo tiene inflación. Entonces Claro. Los gremios en condiciones normales defienden las condiciones laborales. Vos cuando pactás un contrato laboral con un empresario o con una pyme, con quien sea, cuando empezás a trabajar, te ponés de acuerdo en unas condiciones. Después lo que querés es que el gremio defienda esas condiciones. Claro. Pero vos acá lo que te termina pasando es que artificialmente alguien afecta esas condiciones y no es el empleador. En la inflación. Sí, es la inflación. Entonces la Inflación. inflación... Tu pelea es por corregir esos puntos Claro, de inflación y nada pero más. vos terminás Dejás de lado el resto. Vos de las terminás condiciones peleándote laborales. con el empleador por algo que el empleador no causó, Claro. que también lo afecta al empleador y entonces eso genera un poder artificial en el sindicalismo argentino particularmente. Imagínate, yo como trabajador me va la vida en que mi gremio me defienda en la paritaria. Porque si vos tenés una inflación de 2% y el gremio negoció mal, el gremio negoció 1,8, bueno, no pasa nada. Perdiste 0,2, digamos, nadie se muere. Ahora, si yo tengo 0,5, 50, claro. yo tengo 50 de inflación y el gremio negocia 40, como está pasando en Argentina ahora, me mató. Entonces a mí me va la vida en tener un gremio fuerte. Digamos, los gremios fuertes en Argentina para el trabajador obviamente son fundamentales, pero eso, buena parte de esa fortaleza de los gremios está artificialmente construida sobre la base del fenómeno de la inflación. Hablando de los gremios fuertes, ¿qué pensás de la fortaleza de un gremio, de pararse enfrente de una empresa y, bueno, intimarla, notificarla, explicarle de sus obligaciones laborales y que hasta tanto no la cumpla, no se mueva? Otra vez, me parece razonable, digamos, vos sabés que una de las cosas que mucha gente no sabe es que la Constitución de 1949, la de Sampay, la del peronismo, no tenía derecho de huelga. O sea, el peronismo consideraba que el trabajador no tenía que tener derecho a huelga. Yo creo que eso está mal. Yo creo que el trabajador tiene que tener derecho a hacer valer sus condiciones de trabajo. Y por lo tanto me parece bien que los trabajadores tengan su gremio y que el gremio haga valer las condiciones de trabajo. Por supuesto, eso es una cosa, y otra cosa es una mafia. Otra cosa es que afiliación obligatoria. Yo creo que los trabajadores tienen que tener libertad. Libertad de afiliarse, número 1. Libertad de obra social, número 2. Libertad de hacer aporte al gremio, número 3. Yo tengo que tener libertad. Si con libertad yo acepto que quiero estar en un gremio y hago un aporte voluntario a ese gremio y elijo la obra social voluntariamente de ese gremio, buenísimo. Y ese gremio defiende mis intereses, buenísimo. Otra cosa es que ese gremio extorsione a un empresario porque quiere que contrate 10 personas más, como pasaba con la UOCRA en La Plata, o que extorsione a un empresario porque quiere que los trabajadores se afilien coercitivamente a su gremio, como le pasó a Mercado Libre en su momento. Entonces, por supuesto, eso no es gremio, esos son mafias. Y las mafias en Argentina hay que terminarlas. ¿Qué cambió en la economía a partir de la pandemia? Es decir, viste que comparábamos otros países, cómo le iba con la cantidad de fallecidos, si encerraba más o menos, si la inflación era tanta como en nuestro país. A vos como economista, ¿qué experiencia te dejó esta pandemia de qué, digamos, criterios tenés que tener como economista
en donde, digamos, hoy es un fenómeno mundial. Es decir, no podemos considerar exclusivamente la economía argentina independientemente de la del mundo, ¿no? Eso no es novedad, la parte de la globalización no es novedad. El impacto global no es novedad. Algunas lecciones que aprendimos, la primera es que los cisnes negros ocurren, aparecen cada tanto. Y que por lo tanto las economías tienen que tener un esquema previsto para la aparición de un cisne negro. Digamos. El mundo en general era demasiado optimista respecto a que esto no iba a pasar. Dentro de todo, la reacción desde el punto de vista de los bancos centrales del mundo fue una reacción muy rápida, mucho más rápida que en la depresión de los años 30, es decir, permitió una recuperación en B corta muy rápidamente en todo el mundo. Entonces, me parece que la reacción fue realmente muy rápida. Pero así todo tenemos que aprender que en una de esas tenemos que tener un fondo anticíclico previendo que esto puede ocurrir. A nosotros nos tomó sin crédito, sin moneda la pandemia. Entonces nosotros en el menú de posibilidades, ¿viste? Sin presupuesto, es como cuando vos te sentás en un restaurante caro, sin presupuesto, la mitad de la carta no es para vos. ¿Viste? La mitad de la carta tenés que empezar a mirar las pastas y no mirar las carnes. Tenés que empezar a mirar las gaseosas y no los vinos, porque no te da la plata para pagarte un bife con un vino tinto, digamos. Entonces, Argentina no le daba la carta para una cuarentena de 9 meses o un año, porque no teníamos manera de pagarla. Entonces, y esa lección también queda clara. Tuve la ilusión de que, bueno, no pasaba nada, podíamos imprimir, las leyes económicas no afectaban a la Argentina, ya está. Lo que me decís es que la salud no puede tratarse independientemente de la economía, vos tenés que atender ambas. Creo que eso quedó saldado, digamos, el dilema, el falso dilema al inicio de la pandemia, o salud o economía, quedó demostrado muy rápido, salvo en Argentina todavía se seguía discutiendo, pero en el mundo quedó demostrado muy rápido que eran las dos, que era salud y economía. Digamos. Claro, hablamos de los gremios, ahora hablemos de las pymes. Las pymes fueron las más afectadas en la pandemia. Son las que más posibilidad tienen de generar empleo, pero muchas veces uno ve que son las que menos políticas reciben concretas de los gobiernos en general para, digamos, crecer y lograr el objetivo de desarrollarse y aspirar a dejar de ser pyme. ¿Qué hay que hacer? Mira, las pymes son el 99% de las empresas, 650.000 en Argentina, y concentran aproximadamente el 70% del empleo. Pero lo más interesante es que son las únicas que tienen capacidad de expandir el empleo. Porque la mayor parte de los problemas laborales en la Argentina, a las empresas grandes no los afectan tanto. Vamos, ejemplo, la litigiosidad laboral es un problema muy grave en las pymes, muy grave. Hoy cuando vos hablas con cualquier pyme, no importa el sector de la actividad económica, no importa la provincia, la región del país, todos te dicen algo que es muy grave. Te dicen, tengo miedo de contratar, quiero contratar, tengo para expandir, quiero abrir un local nuevo, si es un gastronómico. Pero no contrato porque tengo miedo al juicio. Exacto. Eso está mal. Eso está mal. ¿Vos vas a ser diputado? Sí, hay que hacer una ley laboral para las pymes. Las pymes no pueden tener el mismo tratamiento que tiene una empresa de 500 empleados, tiene que tener un tratamiento laboral distinto. La pyme tiene que tener libertad para contratar y para cesar la relación laboral cuando no le va bien. Una pyme, ¿qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que pasa en un bar? Digamos. Si te empieza a ir bien en el bar, ¿vos qué más querés que contratar gente? Claro, ¿Querés contratar más mozo, más cocinero. Pero si el bar se te viene a pique y se te cae a pedazos, probablemente sea porque el bar de la esquina ahora se empezó a poner de moda. Entonces, en el bar de la esquina están contratando, en el tuyo no. Y lo que normalmente pasa en una economía dinámica es que hay el bar que no le va bien, porque pasó de moda o por lo que fuera, lamentablemente cierra la persiana. Y el bar que le va mejor abre 2 bares más y tiene sucursales y se expande y crea empleo, digamos, así funciona la economía normal. O sea, tu proyecto de ley sería, digamos, facilitar el ingreso a la registración laboral y la salida también eventualmente si la circunstancia no le da porque dejó de estar de moda el bar. Por supuesto, hay que cumplir la Constitución y la Constitución impide el despido arbitrario. Esto no quiere decir, lo que estoy hablando es lo que pasa en la mayor parte del mundo desarrollado, en particular en los países nórdicos, que son los que a mí me gustan en términos de modelo laboral. En los países nórdicos la empresa, cuando le va mal económicamente, puede cesar la relación laboral, pero no por la cara que vos tenés. Vamos, yo no te puedo despedir a vos porque vos sos peronista y yo soy radical. O porque vos un día me contestaste mal a la mañana. Sí, no puede ser arbitrario. O porque vos tenés piel de un color distinto que la Ahí mía. me lleva, Martín, un tema que se está discutiendo mucho, que es la indemnización. ¿Sí o no? ¿Estás a favor o en contra? Mira, hay dos grandes sistemas en el mundo. Indemnización y otros países tienen seguro de desempleo.
A mí me gusta más el modelo de seguro de desempleo, que es el de los nórdicos que te contaba. ¿Por qué? Porque el seguro de desempleo protege mejor al trabajador. Se cobra inmediatamente. Si vos estás en una pyme, que la mayoría de los despidos, y la pyme quiebra, no hay indemnización que valga, no cobras nunca más. Y si es una empresa grande que vas a juicio, capaz que cobras dentro de 2 años, con suerte. Entonces, en cambio, con el seguro de desempleo estás inmediatamente protegido, y además el objetivo del seguro de desempleo es que vos te reintegres rápido en el mercado de trabajo. Hay una contraprestación en términos de capacitación que tenés que hacer, y el Estado te ayuda a reincorporarte rápidamente en el mercado de trabajo. La indemnización, la experiencia nuestra de los 90 fue muy mala, porque en los 90 hubo despidos masivos, Sí. ¿te acordás? Con las privatizaciones, Sí, la entonces reforma ponían de un parripollo o una cancha ¿Qué de hacía pádel. con la indemnización? Te ponía un kiosco, un remis. ¿Cuántos vimos que se fundieron con el remis, con el kiosco, y que no es lo que sabían hacer? Entonces, ese modelo de indemnización fracasó en Argentina. Seguro de desempleo. Lo tuyo a es mí seguro me de gusta, desempleo. a mí me gusta más el ¿El seguro de Estado lo desempleo. maneja o en los convenios colectivos de trabajo el seguro, puede el seguro, incorporarse? no, el seguro de desempleo tiene un aporte del empleador, que es el que sostiene el seguro, y lo complementa el Estado en el caso de que sean trabajadores de muy bajos ingresos, o en el caso de que sean trabajadores que recién empiezan y que no hicieron un aporte suficiente. Entonces, El trabajador no paga es que- ese seguro es que- de desempleo. No, lo paga el empleador. Lo paga el empleador y parte el Estado. Bueno, interesante. Te aprovecho para que me cuentes algunos tips para ahorrar. ¿Cómo hago para que mis pesitos me duren, mis dólares? ¿O en qué me recomendás? Algo que seguramente te preguntan día a día, ¿no es cierto? ¿Qué hacer para que el ahorro no se pierda y no Vos sabés pierda valor? que ¿no? en el mundo, masivamente la clase media en general ahorra en instrumentos del mercado de capitales, en la bolsa, en bonos. Mirá vos, ya pasó eso de En ladrillo. en el mundo pasa eso. Bolsa. En Argentina el mercado de capitales está destruido, no hay mercado de capitales. Hay solo 400.000 cuentas comitentes, que son las que operan en acciones y en bonos, prácticamente nadie la tiene. Pero ya hay 2 millones de cuentas de criptomonedas en Argentina. La criptomoneda es algo Ya recomendable. la gente está empezando cada vez más a poner sus ahorros por muchas razones. La primera, porque no hay posibilidades alternativas en el mercado de capitales. La segunda, por practicidad. Es muy fácil abrir una cuenta en un exchange que vende criptomonedas. Transfiero desde mi home banking y estoy comprando Bitcoin, DAI, Ether, las principales criptomonedas muy rápidamente. ¿No hay peligro que ese sistema informático que las maneja, después un hacker lo borre y te quedes sin siempre criptomonedas? Tiene una protección todo el sistema que está construido sobre una estructura de bloques que validan las transacciones de manera descentralizada. O sea que el hacker tendría que atacar de manera descentralizada, siempre que vos tengas tu dinero dentro de una billetera. Entonces ahí no pasa nada. Ahora, dentro de los principales portales, que son los que compran y venden, sí, si vos dejas la plata en ese portal, hay un riesgo de que ese portal tenga algún problema. Sí, ese riesgo está, como está el riesgo de un banco donde vos dejás la plata también, ¿no? Entonces, el riesgo me parece más grande, sin embargo, en criptomonedas, es que muchas de ellas son muy volátiles. Típicamente el Bitcoin. El Bitcoin es una moneda que, como reserva de valor, digamos, para el mediano plazo puede ser, en el corto plazo vos comprás y no sabés si mañana hoy vale 62, mañana puede valer 40 o 80. Entonces, Y en el largo plazo sí, ahí o tampoco sabés. en el mediano plazo, dije yo, Sí. es probable que sea una buena idea. Sí. En el largo plazo, seguramente el futuro va a ser cripto, pero nadie sabe cuál. Vamos, hay en cambio algunas monedas dentro de las criptos que se llaman monedas estables, o stablecoins, es la forma en que se las conoce. Por ejemplo, el DAI o el USDT. Esas monedas son monedas que tienen una convertibilidad 1 a 1 con el dólar, y por lo tanto vos podés ahorrar en esas monedas y es lo mismo que ahorrar en dólares, pero mucho más fácil. Bueno, entonces todas las criptomonedas lo explicaste bien. Y las acciones, eso de comprar acciones de compañías, es fácil. Una Es vez se le mucho parece decir, un plazo fijo es más fácil, Es que voy a mucho- comprar acciones de hoy, empresa. hoy es mucho más fácil. ¿Y es beneficioso? Bueno. ¿Le recomendás a alguien, a un ahorrista? Mira, te pongo un ejemplo. Argentina hoy está en el punto más bajo histórico de los últimos 30 años del valor de sus acciones. O sea, la bolsa argentina, las empresas argentinas hoy no valen nada. ¿Por qué? Porque el dólar está estratosférico, porque las condiciones de incertidumbre de la economía son muy grandes, porque el Estado mete mano y regula muchas de esas economías mal, entonces muchas de esas empresas mal. Entonces hoy hay una oportunidad grande si hay un cambio de gobierno. Entonces, en un cambio de gobierno, si uno tiene la expectativa de cambio de gobierno, las inversiones bursátiles son una opción muy interesante.
en Argentina. Bueno, vos me llevaste al cambio de gobierno, ¿no es cierto? El año 23 son las presidenciales. Te voy a dar algunos nombres y vos me decís qué pensás, qué chance tienen. Mauricio Macri. Mauricio Macri es una figura muy potente de la oposición y tranquilamente puede ser candidato, creo que va a querer serlo, es posible. Patricia Bullrich. Probablemente hoy tenés tres figuras que son las que están top en imagen en el país. Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y Martín Lustó. Esas tres imágenes, tres personas, cualquiera de esos tres puede ser presidente tranquilamente, y Patricia además tiene muy afianzado su núcleo duro, digamos, tiene un perfil muy fuerte que la posiciona muy bien políticamente en este momento argentino. Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, Cristina es un animal político formidable. Es el rey de la selva, ¿no? Para mal, lamentablemente. Usa ese poder político para mal, pero la verdad que nadie puede negar su enorme capacidad de construir, de mantener, de renovar ese poder. Fíjate la experiencia de 2019, en el 2017, si uno miraba 2 años atrás o antes, uno decía no hay ninguna posibilidad de que Cristina vuelva al centro político de Argentina, y sin embargo se reinventó, puso a Alberto Fernández como su testaferro político y mantuvo su capital político protegido. Entonces me parece que es una figura siempre para respetar. ¿Cuál es, resumidamente, tu modelo político económico? Mi modelo es Alberdi, es la Constitución del 53. La libertad por encima de todo. Sí, es un modelo con libertad, con república, con balance de poderes, un modelo que le sacaba al Poder Ejecutivo las 4 facultades económicas más importantes: la capacidad de emitir dinero, la capacidad de fijar impuestos, la capacidad de colocar deuda y la capacidad de determinar los gastos. Las 4 funciones más importantes en economía, Alberdi se las dio al Congreso. Ese equilibrio republicano con el que soñó Alberdi, que efectivamente tuvo Argentina durante muchos años, es el modelo que a mí me gusta. Bueno, ahí está. Ahora usted hará el balance. Joven diputado, explica muy bien, ¿no es cierto? La docencia la expone minuto a minuto. Así que, bueno, se lo dejo hasta una próxima entrevista. Hasta allá.